Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto verles. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Me ayuda a orar, por favor? Dios, gracias por este tiempo que tuvimos donde pudimos alabarte, Señor, y adorarte en libertad, Señor, acompañados con las herramientas que provees, con los músicos, Señor, los instrumentos musicales. De verdad, gracias. Señor, este tiempo de tu palabra también queremos en esa misma actitud recibirla, Señor, y que hables a nosotros. Dame gracias, Señor, para compartir tu mensaje esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues continuamos con la serie de doctrinas fundamentales. El tema que vamos a ver el día de hoy es el nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento o la regeneración también nombrada. Pero así como todas y cada una de las verdades, de las doctrinas, enseñanzas de la Escritura, de la palabra de Dios, el nuevo nacimiento es un tema o no es un tema al cual se deba acceder de manera intelectual solamente, ¿sí? Es decir, si nosotros accedemos o intentamos comprenderlo, ¿verdad?, solamente razonablemente hablando, ¿verdad?, será algo difícil de concebir, ¿sí? Debo mencionar que el nuevo nacimiento es un milagro, ¿sí? Y cuando hablamos de un milagro, esto es algo que se le atribuye únicamente a Dios, ¿sí? Y es importante que tengamos claro esto. El nuevo nacimiento es un milagro, es algo que proviene de Dios, es una intervención divina para con nosotros, ¿sí? Y de verdad pido al Señor que su Espíritu Santo nos revele esta gran verdad, porque tiene que ser revelada. Por supuesto que se enseña, ¿verdad? El Señor lo enseñó, el Señor habló con Nicodemo, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y la gran comisión, la encomienda a sus discípulos fue enseñar, ¿verdad?, que todos guarden las cosas que Él les enseñó a sus discípulos. Y esta es una enseñanza de Jesús. Sin embargo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y espero de verdad que el Señor sea quien nos revele. Así que esa es nuestra confianza y nuestro descanso, ¿sí? Bien. Permítame leer una ilustración que refiere al nuevo nacimiento. Sí, se los leo. Dice: imaginen por un momento un hermoso jardín en el que las flores despliegan sus colores más vibrantes y los árboles se alzan majestuosamente hacia el cielo. Este jardín representa la creación de Dios en su perfección original. Sin embargo, como sabemos, la entrada del pecado arrojó una sombra sobre este paisaje celestial, marchitando la belleza original y sumiendo la creación en oscuridad. En medio de este paisaje deteriorado, la doctrina del nuevo nacimiento brilla como un rayo de luz divina. Es como si de repente las flores comenzaran a regresar a la vida, los árboles reverdecieran y el jardín resplandeciera con una nueva vitalidad. Esta ilustración nos lleva a comprender la magnitud del cambio que experimentamos cuando nacemos de nuevo en Cristo. El nuevo nacimiento es una restauración divina que transforma la desolación del pecado en la exuberancia de la nueva vida en el Espíritu Santo. Mis amados, el nuevo nacimiento es la evidencia de nuestra reconciliación con Dios y es también la restauración de la belleza original en nosotros como su creación. Sí. Bien. Pues antes de entrar a detalle, es crucial que nosotros podamos comprender la necesidad del nuevo nacimiento. Hemos estado hablando acerca de la condición del hombre, ¿verdad? La necesidad del arrepentimiento, la necesidad de vernos perdonados por el Señor, ¿sí? Y todo lo que la obra del Señor en nosotros, ¿sí? El hecho de que el Señor nos haya comprado,
Hablamos la semana pasada acerca de ese costo, ¿no? Del precio que se pagó por nuestra salvación. La palabra de Dios en Efesios 2:1 nos recuerda que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Todos estamos en un estado de separación espiritual de Dios. Pero gracias a su gracia hemos sido hechos vivos en Cristo Jesús. Sí. Y esto lo hemos estado viendo, ¿verdad? A lo largo de estos temas. Estamos muertos, estamos separados, no hay una relación con el Señor si no es a través de Cristo, ¿sí? De hecho, la epístola a los Efesios, una de las frases que más se marca es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en Él, en Él, ¿sí? Fuera de Él no tenemos acceso a nada de esto, ¿sí? La doctrina del nuevo nacimiento se basa precisamente en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, en esta conversación que tiene con este maestro de la ley. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Di conmigo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es bien importante porque al final vamos a regresar a esta frase de Jesús. Aquí Jesús nos habla de un renacimiento, no habla de un renacimiento físico, sino de un renacimiento espiritual, un cambio radical que solo puede ser obra del Espíritu Santo. Solo puede ser obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento? Bueno, es un acto divino que transcurre cuando por la gracia de Dios reconocemos nuestra necesidad de perdón y nos arrepentimos, es decir, damos respuesta a eso. Nos arrepentimos de nuestros pecados. En este proceso, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver la verdad en Cristo y la necesidad de su redención. Si alguien no se ha visto en esta condición, mis amados, revise su fe. Si alguien en algún momento no se ha visto en esta condición, es decir, verse en una condición de muerte, totalmente inútil, necesitados del perdón de Dios, de ser rescatados por el Señor y abrazar el único medio de provisión para vida eterna, revise su fe. Porque el llegar al Señor, ¿verdad?, va mucho más allá de que podamos tener bonitos matrimonios y que nuestros hijos se porten bien. ¿Me explico? Nuestra relación con Dios, la médula de nuestra relación con Dios, precisamente se basa en la salvación. Sí. El hecho de que podamos ser aceptados por Él. Sí. Él abre nuestros ojos, ¿verdad?, espirituales para que podamos ver la verdad en Cristo. No sé cuántos recuerdan. Miren, debo decirlo así, pero el nuevo nacimiento es mucho más que una experiencia, pero sí es una experiencia. Es decir, si es algo que se experimenta, es algo que se vive y no es una experiencia religiosa, como diría el salmista Enrique Iglesias. Sí. Pero sí es una experiencia. Es decir, sí es algo que se vive, y no hablo de acá y no, es algo, es un encuentro, es el hecho de darnos cuenta de nuestra condición y de nuestra necesidad. Mis ojos fueron abiertos. No sé cuántos de ustedes tengan vivido ese recuerdo. Sí. Este proceso también es conocido como la santificación, y hablo acerca de este proceso, de este peregrinar del ya nacido de nuevo, que también es una enseñanza que vamos a ver en esta serie, la santificación. Sí. El nuevo nacimiento prácticamente, repito, es el despertar de una conciencia cauterizada y nublada por el pecado. Sí. Y la santificación es el proceso por el cual el hombre nuevo transita, guiado por el Espíritu Santo. Sí. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo nos dice: de modo que si alguno está, de nuevo esta frase, ¿no?, en Cristo.
Si alguno está en Cristo. Sí. Y esta frase de en Cristo va mucho más allá de estar con Cristo. Porque yo puedo estar con, pero no en. Mis hijos antes de nacer estuvieron en su madre. De hecho, esa es la idea. Estuvieron dentro de ella, compartieron vida con ella. ¿Sabes? De hecho, es la idea. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos resguardados como ese bebé en el vientre de la madre. Estamos en Él, no solo con Él. Ahorita mis hijos ya no están en su madre. Ellos están con su mamá, ¿verdad? Están conmigo. ¿Sí me explico? Es decir, es diferente. Es distinto. Esta frase de en, ¿sí? Es que estamos resguardados y seguros en Él. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la realidad del nuevo nacimiento. Una transformación completa. Una nueva creación en Cristo Jesús. Y ojo, porque no habla de un remiendo de vida, porque son dos cosas distintas también, ¿no? Es decir, el nuevo nacimiento no es una reparada de motor con algunas piezas nuevas y una buena tuneada, ¿no? O sea, no es lo mismo agarrar un Tsuru y ponerle spoiler y una patita de pato, ¿verdad? Y reparar a un carro del año, ¿no? No es lo mismo, ¿cierto? A lo mejor le puede gustar más el Tsuru, ¿verdad? Tuneado, pero no es lo mismo. Bueno, el nuevo nacimiento no son vidas tuneadas, ¿sabe? Vidas tuneadas. No habla acerca de reparación de vida, habla de una nueva vida. Y son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. El Señor va mucho más allá de reparar nuestra vida. ¿Saben? El Señor quiere darnos una nueva vida. Nos da una nueva vida en Cristo, en Él. Sí. El nuevo nacimiento refiere a una vida totalmente nueva. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Ya que esto no puede o no procede del poder humano, sino sucede divinamente. Y en este pasaje de la carta a los Corintios, Pablo es sumamente agudo y tajante en cuanto al único medio en el cual nosotros podemos ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo. En Cristo. Esta afirmación separa a todo aquel que pretende cambiar desde su propio método. Sí. Y lo mencionábamos también en enseñanzas pasadas. Recordemos que el asunto del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Sí. O sea, el problema del ser humano natural no es lo que hace, sino lo que es. Es decir, lo que hacemos evidencia lo que somos. ¿Sí? De alguna manera. Entonces, el apóstol Pablo, en este contexto a la carta a los Corintios, se ve rodeado por gnósticos y algunas otras corrientes filosóficas que enseñaban que según tu comportamiento, incluso podías reencarnar en otra persona o en algún animal. ¿Sí? Por ejemplo, los hindú tienen un altar, un lugar, un templo para ratas. ¿Sí? Y la razón por la cual, hace poco estaba viendo eso, la razón por la cual ellos tratan bien a las ratas y no las maltratan y las alimentan, hay unas fuentes de agua ahí, e incluso toman agua de ese mismo lugar y se sientan a convivir con las ratas y comen. Sí. Bueno, el asunto es que ellos tienen la convicción de que ellos son sus familiares y tienen la esperanza de un día morir y reencarnar en una rata. Entonces esperan que los traten como ellos tratan a las ratas. ¿Cómo la ve? Pues que yo no entendía. Bueno, pues ese es el asunto. Sí. Entonces me porto bien con las ratas porque quizá después me toque a mí ser una rata, ¿no? Y yo también quiero que me den comida y se sienten conmigo a comer. Sí. Bueno,
el asunto de la reencarnación en el contexto del apóstol Pablo, ya había ese asunto, ¿sí? Entonces Pablo no está hablando de la reencarnación cuando se refiere al que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? No está hablando acerca de reencarnar. De hecho, la resurrección de los muertos no habla de reencarnación, ¿sí? El creyente no reencarna como tal. Resucitamos como Cristo resucitó, ¿sí? Ahorita no, estaba mucho de moda, es un alma vieja. ¿Han escuchado eso? Es un alma vieja, un niño, ¿no? Y es que es un alma del pasado, ¿verdad? Y de repente hay niños que recuerdan sus vidas pasadas. Son tonterías. El niño comió mucho pandita y le hizo daño al azúcar, ¿no? No le dé tanta chocoreta al niño. O sea, no, el hombre, la palabra de Dios establece que el hombre viva una sola vez y después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, es una vida. Sí, es una vida. Aquí viene la vida eterna. Sí. Entonces, el apóstol Pablo se ve rodeado, ¿verdad?, de estas filosofías, de estas corrientes filosóficas. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de una nueva creación, de una nueva criatura, no está aludiendo, no está hablando acerca de una reencarnación, ni mucho menos. Pablo habla de una vida nueva, en esta misma vida, obra de la vida de Dios en nosotros. Sí. Es decir, por cuanto ahora Cristo mora en nosotros, mi vida se ve afectada. Y el apóstol Pablo lo definió así: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Es decir, es la vida de Dios en mi vida, haciendo que mi vida mengüe, desaparezca cada vez más, y su carácter, su forma de pensar, su forma de vivir, sus enseñanzas se ven reflejados en mí. Y ya me parezco menos a mí y me parezco más a Él. Sí. Es su vida en mí. Es esa nueva vida, ¿verdad?, que el Señor nos da. Por cuanto somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también lo menciona a los corintios. Le dice: hey, recuerden que son templos del Espíritu Santo. Recuerden eso. ¿Sí? Y esto tiene mucho sentido. Y ahorita lo vamos a ver por lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido el hecho de que somos templo del Espíritu Santo y que somos morada del Espíritu Santo, porque el hecho de sabernos morada del Espíritu Santo, la implicación es que el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo mora, vive, permanece. No es como que me porto mal, se va la paloma y bajan los cuervos. No, me porto mal y el Espíritu Santo se queda convenciéndome de mi pecado. Trae convicción y me lleva al arrepentimiento para proceder a caminar como el Señor me demanda que camine. Porque soy templo del Espíritu Santo. Él mora, Él habita, Él no viene de visita. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad?, cuando yo voy a su casa por visita, ¿sí? Me ofrece café, panecito, ¿verdad? Con eso estamos bien. Pero me voy. Pero ¿qué tal si llego con un par de maletas, no? Brother. Sí. O sea, ya, si llego con maletas, ¿verdad?, me voy a quedar. Bueno, a lo que voy es que el Espíritu Santo, tomando esta misma ilustración, llega con maletas a nuestra vida para quedarse, para morar, y no se va. Aquel que es templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios permanece. Y esto es muy lindo, mis amados, porque Él no nos deja. Nos podrá dejar cualquiera, quiera o no. El Señor puede llamar a cuentas a nuestra esposa, a nuestro esposo, y nos va a dejar, pero Él no. Ya sea voluntario o involuntariamente, nos van a dejar, pero Él no. Él permanece para siempre y Él está con nosotros siempre. Aunque me porte mal, aunque nos portemos mal, si somos templo del Espíritu, el Señor se encarga de guiarnos, de llevarnos al lugar correcto. Él redarguye nuestro corazón. Él nos convence de pecado, Él nos convence de justicia, dice la Escritura.
y nos lleva al lugar correcto. ¿No es hermoso eso? ¿Y saben por qué? Porque Él es fiel. Y es fiel a sí mismo, es fiel a sus palabras. Más allá de es fiel a nosotros, no, Él es fiel a sí mismo. Y por cuanto Él lo ha dicho, así será. Porque es fiel. Sí. El nuevo nacimiento no es una cuestión de cambio de comportamiento solamente, se evidencia así, por supuesto. Pero es una experiencia de transformación. Sí. No solamente una cuestión externa. No solamente es una cuestión de me porto bien. No, ya me voy a portar bien, ¿no? No, ya me voy a portar bien. Una vez estábamos Víctor y yo, y creo que Víctor le había dicho a su niño que no podía jugar en el teléfono. Y luego Víctor le comenta, ¿no? Que está bueno, te lo voy a prestar, ¿no? Y se lo presta y voltea al niño y le dice, pues ya me voy a portar bien, ¿eh? Y se me hizo muy, muy gracioso, ¿no? Pero ¿cuántas veces con el Señor no somos así, no? Ya me voy a portar bien, Señor, ¿no? Bueno, Dios sabe. Dios sabe que no es cierto, así como cuando nuestros hijos nos dicen eso, ¿no? Sí. Pero Él es paciente y Él es bueno, ¿sabe? El nuevo nacimiento no es una cuestión de cambio de comportamiento. Repito, el cambio de comportamiento es una evidencia. Por supuesto que hay una evidencia, ¿sí? Pero esto tiene que ver más con una transformación interna, ¿sí? Bueno, es que yo ya cambié internamente. Bueno, se está tardando para que el cuerpo exterior lo manifieste, ¿no? Pero tarde o temprano se manifestará, ¿sí? Tarde o temprano. Si hemos nacido de nuevo, tarde o temprano, ¿sí? Se manifestará esta transformación. Entonces, repito, como mencionaba hace un momento, recordemos que el asunto del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Y eso es lo que ataca el nuevo nacimiento. ¿Quiénes somos? Sí. El nuevo nacimiento trata el ser del hombre. Entonces, el apóstol Pedro nos exhorta ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diciendo que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo es el medio por el cual experimentamos este nuevo nacimiento. Sí. Aquí el apóstol Pedro destaca el concepto del nuevo nacimiento, un cambio espiritual radical que experimenta aquel que ha sido alcanzado por la gracia, sí. Y la metáfora de la simiente corruptible e incorruptible ilustra la distinción entre la vida terrenal, que está sujeta a la decadencia y la corrupción, y la vida espiritual, que esta es eterna e inalterable. Sí. Es decir, todo lo que nace de lo corrupto, corrupto es. Todo lo que el hombre crea, muere. En algún momento tiene decadencia, ¿sí? En algún momento todo muere. Pero lo que procede de Dios, todo lo que viene de Él, ¿sí? Es eterno. ¿Sabes? El apóstol Pedro dice que este nuevo nacimiento, ¿sí? No es de la simiente corruptible, sino incorruptible. Es decir, no tiene caducidad. Y aquí entramos a uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero es que si has nacido de nuevo para siempre. Sí. Por cuanto es algo que Dios te ha dado, que no acaba, que no caduca. Sí. Si somos de Él para siempre. Sí. Y esa es la seguridad que tenemos. Oye, pero era pastor y se perdió. Bueno, esperemos los últimos días, no sabemos. Al final sabremos allá si Dios lo permite que sepamos, porque quizá tampoco vamos a saber, ¿no? No creo, sería mucha desfachatez llegar al cielo a andar preguntando por fulano y sutano, ¿no? Oye, aquel brother, ¿qué onda? ¿Sí se arrepintió, no? Digo, un ¿qué te importa glorioso vamos a recibir, no? Creo que va a haber otras cosas mucho más interesantes en el cielo que andar preguntando por los demás.
Pero bueno, quizá, ¿verdad? El Señor tenga misericordia de alguno que nosotros digamos, no, ese brother se perdió. Y quizá habrá quien digamos, no, ese brother era de veras y no lo era. Eso no nos corresponde a nosotros. La Escritura habla acerca de apostasía. La Escritura habla de renunciar a la fe, pero también habla de la seguridad en Cristo. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que aquel que es de Dios lo es para siempre. Es decir, lo que Dios nos da no caduca. No caduca. Y Él nos ayuda a permanecer. ¿Sí? Por eso es tan importante asegurarnos de nuestra salvación. A veces nos entretenemos más en retenerla. Mire, asegúrese de tenerla. Asegúrese de tenerla. La palabra clave de este nuevo nacimiento es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí. En la teología, este pasaje respalda la doctrina tanto de la inspiración como la autoridad de las Escrituras. La palabra de Dios, sí, no es simplemente un conjunto de principios morales o consejos sabios. Sí, es una fuerza vivificante que tiene el poder de regenerar el corazón humano. Lo único que convierte el alma es la palabra de Dios, la cual es perfecta. Sí, convierte el alma, dice la Escritura. Entonces este versículo, mis amados, se alinea, repito, con la doctrina del nuevo nacimiento que estamos viendo, ¿no? La regeneración. Y como mencionábamos, es un acto soberano de Dios por el cual el pecador es transformado espiritualmente, otorgándole una nueva vida en Cristo. Y este proceso es iniciado y llevado a cabo por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, no a través de experiencias. Y aquí es donde quiero separar la experiencia que comentaba en un principio a experiencias que podamos tener como milagros, etcétera. La única manera de nosotros recibir la experiencia del nuevo nacimiento es a través de su palabra y que ésta nos convenza de nuestra vida. Sí. No a través de experiencias como milagros, etcétera. Y tenemos mucho. Yo creo que en ese sentido no nos tenemos que detener ahí. Ahora, los milagros existen, por supuesto, creemos en ellos, por supuesto, y se dan de manera soberana. Y están ahí con un propósito, confirmar muchas veces la fe, manifestar el poder del Señor, pero no transforman vidas. Sí. Ahí tenemos aquellos 10 leprosos, ¿no? Sanados por Jesús. Y de los 10 que tenía, nomás uno regresó. Entonces un milagro no es garantía, ¿saben? En ese sentido, la palabra sí. Entonces la afirmación de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre habla de la inmutabilidad de Dios. Dios no se desdice a diferencia de nosotros. Nosotros sí nos desdecimos. Nosotros sí podemos decir algo, ¿verdad? Asegurarlo, alegarlo, hacer una apología de eso y al cabo de un tiempo decir, no estaba bien, estaba en un error. Dios jamás hará eso. Porque nosotros adquirimos conocimiento. Dios no adquiere conocimiento. ¿Sabía eso? En Él está el conocimiento y la sabiduría. O sea, él no gana conocimiento. No es como que pasa el tiempo y el Señor se va haciendo más sabio, más sabio, más sabio. Y ya lleva como 2, 3, ¿verdad? Creaciones humanoides, ¿verdad? Y una le salió chafa y luego hizo otra. Y ya estoy aprendiendo, como que ahí me va saliendo. No es así. Él es eterno. Sí. Él es eterno. Y en Él está la sabiduría y el conocimiento, dice la Escritura. Nosotros sí vamos aprendiendo. Nosotros sí vamos adquiriendo conocimiento y por eso es que nosotros podemos errar y podemos decir, me equivoqué, no era así, perdón. Dios no. Dios nunca va a decir, ay, híjole, perdón, la regué. Perdóname.
Miren, a mí me tocó estar en una reunión donde un profeta le estaba diciendo a una persona, y Dios dice, perdóname, en serio. Perdóname por no estar cuando me necesitabas. Perdóname por no hacerme visible. Eso son tonterías. Dios jamás va a pedir perdón, porque Él no se equivoca. Nosotros sí. Él no se equivoca, Él es perfecto, Él es inmutable. Sí. Y eso no lo hace un Dios lejano. No, en su palabra está que nos ama. Y que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Pero el hecho de que Él sea inmutable y perfecto y que no se equivoca, lo hace un Dios digno de confianza. Precisamente todas sus promesas son sí y amén, porque emana de un Dios el cual no cambia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Así que si en usted había la pequeña expectativa que un día Dios le va a decir, perdóname, la regué, de una vez, échala a la basura, porque no va a suceder. No va a suceder. Dios no puede pedir perdón porque Él no se equivoca. Sí, nosotros sí. Entonces la afirmación de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre habla precisamente de la inmutabilidad de Dios. La palabra de Dios es eterna y firme, y su eficacia para traer vida espiritual perdura a lo largo del tiempo. Sí. En resumen, 1 Pedro 1:23 nos ofrece una comprensión del nuevo nacimiento, de la regeneración, la inspiración de las Escrituras y la eternidad de la palabra de Dios, recordándonos que nuestra vida en Cristo es el resultado de la acción soberana de un Dios cuya palabra, ¿sí?, es eternamente viva. Por eso necesitamos ir a ella, para que nos hable. Cuando vayamos a la palabra, más allá de hacer, como decía el pastor Raúl, una gimnasia bíblica, vayamos con la expectativa, la correcta expectativa de que Dios me va a hablar, de que Dios va a traer una palabra viva a mi vida y me va a dar lo que necesito. Quizá no para ese momento, pero sí en 2-3 días después. Una vez platicaba, una hermana nos comentaba, decía, mira, pastor, hace como 6 meses atrás el Señor empezó a hablarme acerca del perdón y me llevaba y a la luz de las Escrituras me llevaba al perdón. Y yo decía, bueno, pues ¿a quién tengo que perdonar? Seguramente para fulano, ¿verdad? Y le hablaba a fulano acerca del perdón y dice que se empapó tanto que al tiempo sucedió una circunstancia en la que tuvo que echar mano del perdón. Y dice, cuando pasó esto, entendí que Dios me estaba preparando. La palabra es viva, pero eso es importante atenderla, porque no sabemos para cuándo, ¿verdad? Ahorita, pues quién sabe de qué está hablando aquí, ¿verdad? A lo mejor en este momento, pues, creo que lo que el Señor me está diciendo en su palabra no tiene mayor relevancia, pero no sabemos si en 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y necesitamos depósito para echar mano de Él, para que el Espíritu Santo traiga memoria y nos lleve a conducirnos de la manera en como Él demanda que nos conduzcamos, como hijos de Dios. Sí. Ezequiel 36:26, un texto también muy conocido. Es un texto en el Antiguo Testamento, es una palabra profética acerca precisamente del nuevo nacimiento. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Sí. Este pasaje precisamente encapsula la promesa divina del nuevo nacimiento. ¿Sí? Un acto, repito, sobrenatural por el cual Dios renueva y transforma la naturaleza interior del individuo. ¿Sí? Y hay varios puntos que
que quiero ver, no me voy a tardar mucho, pero por lo menos son 4 puntos que vemos en este texto. Uno es el corazón nuevo. Sí. Un corazón nuevo. En la Biblia, este corazón nuevo representa el núcleo de la personalidad, las emociones, la voluntad. Dios no solo ofrece un ajuste superficial como lo hemos venido diciendo, sino un cambio radical en la esencia misma de nuestro ser. Es decir, antes había una inclinación, no solo sabía que estaba mal lo que hacía, pero había una inclinación por el pecado. Mi corazón estaba inclinado al pecado. Aún sabiendo que estaba mal, deseaba hacer ese mal. No solo lo practicaba, sino lo deseaba, lo disfrutaba. Cuando el Señor viene a transformar mi vida, me da un nuevo corazón, quizá la carne pueda tener una inercia hacia ese pecado, pero mi corazón no está inclinado a ese pecado. Mi corazón está inclinado a los pies del Señor. Por cuanto Dios me ha dado un corazón nuevo. Sí. La carne va con inercia, ¿no? Y más si vamos como a 200 kilómetros por hora, pues frenar ahí va a tardar un poquito, va a haber rayones, ¿no? En la carretera. Va a haber marca de frenón, ¿verdad? Y entre más recios íbamos, a lo mejor va a tardar más en detenerse el auto. Así es la carne. Tarde o temprano la carne se debe de sujetar al corazón, ¿sí? Pero mi carne tendrá esa inercia, pero ya mi corazón no está ahí. Ya no lo desea, incluso lo repudia. Hay un dolor por el pecado. Bueno, el Señor hace esa obra, a eso se refiere con un corazón inclinado a la justicia y al amor. ¿Sí? Habla también acerca de un espíritu nuevo. Aquí la referencia al Espíritu destaca la dimensión más profunda de nuestra conexión con Él. Estábamos muertos espiritualmente hablando, Él nos vivifica. Ahora podemos relacionarnos con Él. Antes no, pretendíamos relacionarnos según nuestro contexto. Algunos no tenían ningún sesgo religioso, algunos venimos de un sesgo religioso católico romano, que es lo más común, ¿no? Acá en México, sobre todo esta parte, ¿no? Pero pretendíamos, había una necesidad, sin embargo estábamos muertos. Bueno, el Señor nos da un espíritu y este nuevo espíritu tiene la capacidad de poder relacionarse con su Espíritu Santo. Nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Sí. Habla acerca de quitar el corazón de piedra. ¿A cuántos el Señor les quitó el corazón de piedra? La analogía de un corazón de piedra sugiere una dureza. Sí, una insensibilidad, no solo a los demás, sino una resistencia a Dios. Yo me acuerdo que cuando empezamos a ir a la iglesia, pues, se me hizo muy padre y qué bonito, ¿no? Y me dio ganas de llorar y pues te la aguantabas, ¿no? Yo tenía como 15 años y luego como que mi outfit no iba muy de acuerdo que me vieran llorando, ¿no? El caso es que se me hacía muy padre, pero cuando los hermanos de la iglesia empezaron a acompañar, empezaron a ir a la iglesia, a la casa, perdón, porque ya sí hacían discipulados. Entonces empezaban a discipular a mis papás y a la familia. No era el pastor, no, el pastor no fue los hermanos iban a la casa. Sí. Pero yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, o sea, está muy padre ir a la iglesia, pero que ya empiecen a venir qué encajosos. ¿No? Qué enfadosos los hermanos. Y de repente los veía que venía, ya sea que me salía, eso fue al principio. Después me daba mucho gusto recibir a los hermanos. Pero había una resistencia a Dios y a todo lo que tenía que ver con eso. ¿Sí? Bueno, el Señor tuvo que quitar un corazón de piedra en mí. ¿Saben? Tuvo que golpear el corazón. Y esta promesa implica que Dios eliminará esa dureza espiritual, ¿sí? Hablando de nuestro corazón hacia Él y también hacia los demás, ¿sí? Habla acerca de un corazón de carne y esto es lo contrario, ¿no? Es un corazón que siente, que ama, que responde, que es empático, ¿sí? Es un corazón que puede experimentar la compasión
la gracia en contraste con la frialdad de un corazón endurecido. Sí. Bueno, todo eso implica el nuevo nacimiento, la obra de Dios para los suyos. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ezequiel 36:26, el texto que acabamos de leer, nos presenta esta promesa de un cambio radical, un cambio íntimo. Si nos damos cuenta que tiene que ver primero con el cambio de corazón, de espíritu, y después habla acerca de obras, es decir, es resultado. Ya que he puesto en ti un corazón de carne y he puesto mi espíritu, ¿verdad? Haré que hagas las obras, ¿sí? Te llevaré a hacer las obras, a obedecer las obras, pero ese cambio empieza de dentro hacia afuera y hay una evidencia de eso, ¿sí? Este pasaje nos debe inspirar a confiar en esa obra transformadora del Señor y a vivir en la realidad de tener corazones y espíritus renovados en Él. Y se empieza dando gracias al Señor. Alguno por acá dirá, bueno, es que creo que no lo he experimentado. Bueno, apresúrese a pedirle al Señor ese milagro, empezando por el arrepentimiento. Miren, cada uno de los temas que hemos abordado precisamente nos ha llevado o nos está llevando a esto. Asegúrese de la salvación. Para nosotros poder disfrutar, ¿verdad?, de la promesa del Salvador, para nosotros poder ser parte de esa promesa de salvación, bueno, necesitamos pasar por el convencimiento de pecado, saber cuál es nuestra condición delante de Dios, abrazar el regalo del Señor, creer en su palabra, acercarnos con fe y confianza, creer que Él existe, que es real, ¿verdad?, en primera instancia, saber la obra de Dios en nosotros, etcétera, etcétera. Sí. El Señor nos lleva de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Sí. Todavía no termino, pero me ayudan con el piano, por favor. Juan 3:3, lo vimos hace un momento, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero enfatizar en esto. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es una cuestión opcional para ver el reino de Dios. No es una sugerencia, ¿sabe? O sea, no es una cuestión opcional. No es como que... Es decir, no podemos ser parte del reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Es una pregunta que se hace frecuentemente cuando, sobre todo cuando es alguien que se acerca por primera vez, ¿no?, con nosotros y una de las preguntas que se hacen es eso: ¿has nacido de nuevo? Es decir, ¿te sabes hijo de Dios? Si la pregunta es sí, ok, vamos a trabajar esta parte, pero si la respuesta es no o no lo sé, vamos a empezar por ahí, ubicando la fe. Vamos a empezar si has nacido de nuevo realmente. Repito, el nacer de nuevo se define más allá de remordimientos porque sé que hago mal. Mire, mi papá no me va a dejar mentir, pero yo estaba niño, no conocía al Señor y de verdad me esforzaba por hacer lo mejor posible. Y yo recuerdo que una vez llorando con mi papá no sabía el contexto de todo lo que estaba viviendo, ¿no? Pero estaba viviendo unas situaciones en donde una vez llegué con mi papá llorando y le dije: papá, es que no puedo, de verdad quiero, ¿te acuerdas? No puedo. Y mi papá no conocía al Señor, pero me acuerdo esa frase, ¿no? Hijo, el querer es poder, ¿no? Decía, híjole, entiendo esa parte, pero de verdad yo quería, pero no podía. Es decir, naturalmente nosotros podemos identificar cuando no la estamos haciendo bien. Pero el nuevo nacimiento va mucho más allá de aceptar con remordimiento nuestras fallas, ¿sabe? Es decir, el nuevo nacimiento viene cuando nosotros hemos reconocido nuestra condición y procedemos a un arrepentimiento, ¿verdad, hijo? Sí. Y eso es importante, lo que Jesús dice. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
No es una cuestión opcional para ser parte del reino de los cielos. Debemos sabernos nacidos de Dios. Es apremiante sabernos nacidos de Dios. Sí. ¿Cómo lo sé? Romanos 8, 16, 17. El Espíritu, el apóstol Pablo refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también herederos. Es decir, hemos recibido todas esas promesas que el Señor en su palabra las ha determinado para aquellos que son hijos. Dice, bueno, si el Espíritu te da convicción de que eres parte de la familia, bueno, también has heredado todas esas promesas. Y coherederos con Cristo, y habla acerca precisamente de la resurrección. Y luego viene la otra parte, el lado B, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, el apóstol Pablo siempre como que las frases bonitas después tiene el lado B y como que ya no están tan padres, ¿no? Es que la Biblia siempre habla acerca de una fe probada. Los que heredaremos el reino de los cielos no serán los perfectos, no serán los que no cometieron errores, sino los que fueron probados y aprobaron, que a pesar de la adversidad y la circunstancia permanecieron, tronquitos y cabezones, pero permanecieron. Qué esperanzador, ¿no? Una fe probada es aquella que permanece y por supuesto que se purifica. En conclusión, el nuevo nacimiento es un regalo de Dios que nos libera del poder del pecado y nos une inseparablemente de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos de Él? Sí. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, vivamos en gratitud por esta bendición redentora. Y si alguno acá dice, no sé si soy nacido de nuevo, repito, corra a los pies del Señor. Arrepienta de sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y clame y pídale al Señor con todas sus fuerzas que le dé un nuevo nacimiento. Dile, Señor, hazme nacer de nuevo. Deseo experimentar el nuevo nacimiento. Necesito, me urge tu intervención en mi vida. Puedo entender muchas cosas, pero quizá debo de reconocer, Señor, que mi corazón aún sigue inclinado al mundo, sigue inclinado al pecado. Entiendo que está mal, entiendo que no es bueno. Simpatizo con la enseñanza, estoy de acuerdo con la enseñanza, pero amo al mundo y amo al pecado. Señor, ayúdame. Oramos a Dios. Sí. A veces antes era como más sencillo, ¿no? Pasa al frente y haz una oración de fe. Bienvenido a la familia de la fe. No funciona así. La verdad es que no funciona así. Me encantaría que fuera así, ¿no? Repite conmigo. Bienvenido a la familia de la fe. No funciona así. Es una obra sobrenatural del Señor, en donde nuestro corazón debe de estar inclinado a sus pies. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. No merecíamos, Señor, tu salvación. No merecíamos ser comprados por ti. Merecemos la muerte. Merecemos el castigo eterno. Pero tú nos amaste, Señor, y nos has amado de tal manera que diste tu vida por nosotros, Señor.
Y no solo nos compraste, Señor, sino que nos sellaste con tu Espíritu Santo. Y nos diste nombre y nos diste identidad. Y ahora, Señor, has puesto tu Espíritu en nosotros para guiarnos, para mostrarnos, Señor, las sendas de justicia a través de tu palabra. Gracias, Señor, pues sin ti estamos perdidos. Nos extraviamos, Señor. Pero has tenido bien llamarnos y hacer tu obra en nosotros, Señor. De verdad, muchísimas gracias. Señor, afirma nuestra fe. Afirma nuestra fe. Que podamos crecer y que podamos madurar y que día a día sea cada vez más evidente tu Espíritu en nosotros, Señor. Encuentra nobleza en nuestro corazón, humildad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, estamos despedidos, ¿sí? Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles, ¿sí?